el promedio geométrico de 64 y 81. Ok, entonces para ello vamos a poner aquí o escribirlo, promedio geométrico de estos números 64, 81. Entonces, ¿cómo es el promedio geométrico? Es la raíz. ¿Cuántos datos hay? Hay 2. Entonces, la raíz cuadrada de quién, de la multiplicación de ellos dos, 64 por 81. Ok, como les expliqué en el video anterior, aquí no nos conviene multiplicar, porque si multiplicamos nos va a salir un número enorme, ok, y sacarle la raíz cuadrada como que va a dificultar un poco. Entonces vamos a aplicar un poquito de álgebra, ok. Solamente se puede separar siempre y cuando sea una multiplicación o una división. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a separarlos. 64 por un lado, como aquí está por, le pongo por de multiplicado por 81, ok. Entonces aquí lo estoy separando, la raíz cuadrada de 64, este 2 está acá, y 64 por, separándolo, la raíz cuadrada, porque aquí está el 2, ¿de quién? De 81. Entonces creo que ahí a la vista se puede ver que son conocidos estas raíces. La raíz cuadrada de 64 va a ser igual a 8 multiplicado por la raíz cuadrada de 81, que eso va a ser 9, porque 8 por 8, 64, 9 por 9, 81, ok. Entonces nos va a salir eso. Ahora multiplicamos 8 por 9, ¿cuánto va a ser? Va a ser 72, y eso va a ser la respuesta de la pregunta número 6. Ahora vamos a pasar a la pregunta número 7, donde también nos piden calcular el promedio geométrico de 1, 2 y 32. Ok, entonces el promedio geométrico de estos tres números. Ok, entonces va a ser la raíz. ¿Cuántos datos hay? Hay 3 datos, entonces va a ser la raíz cúbica. Ok, ¿de quién? De 1 por 2 por 32. Ok, la multiplicación de estos 3 datos. Entonces el promedio geométrico, ok, en este caso sí nos va a convenir multiplicar. 1 por 2, 2. 2 por 32 va a ser 64. Ok, entonces vamos a analizar qué número multiplicado, o sea 3 veces el mismo número, nos va a dar 64. Ok, entonces por la experiencia que ya tengo es el número 4. Yo sé que 4 por 4 por 4 es 64, porque 4 por 4, 16, y 16 por 4, 64. Si no me crees, compruébalo tú mismo. Entonces, este 4 por 4 es como si fuera 4 al cubo. Ok, entonces lo voy a poner raíz cúbica, y 64 va a ser 4 al cubo. ¿Quién se va? Se va el 3, se va el 3. Entonces, el promedio geométrico va a ser igual a 4. Y eso va a ser la respuesta de la pregunta número 7. ¿Estamos claros? Ahora vamos a pasar a la pregunta número 8. En la pregunta número 8 ahora nos piden calcular el promedio armónico. Ok, entonces ¿cómo se resuelve el promedio armónico? Simple. Entonces promedio armónico se le denota con la letra H. Ok, primero ponemos una línea, ok, de división. Contamos cuántos datos hay. Hay 2. Entonces ponemos arriba el número 2. Ahora abajo vamos a sumar las inversas de estos números. ¿Cuál es la inversa de 12? Va a ser 1 sobre 12 más la inversa del otro número, que va a ser el número 8. Ok, entonces el 2 es la cantidad de datos sobre la suma de las inversas de sus números, o sea, la suma de la inversa de este número más este número. Ok, ahora esto lo voy a sacar para un costadito, o sea, lo voy a pegar a un costadito, después lo voy a poner abajo. Tenemos acá 1 sobre 12 más 1 sobre 8. Ok, ¿se acuerdan cómo operar? Son fracciones heterogéneas, se multiplica en aspa. Entonces tenemos 1 por 8, acá tenemos 1 por 8. ¿Qué signo hay? Más. Después 12 con quién? La flecha nos dicen con el 1. 12 por 1. Todo sobre esta flecha nos indican estos dos. 12 por 8. ¿Estamos claros? Entonces tenemos 1 por 8, 8. Más 12 por 1, 12. Y 8 por 12 va a ser igual a 96. ¿Ok? Porque 8 por 2, 16, llevas 1. 8 por 1, 8, más 1, 9. Ahí está. 8 más 12 va a ser igual a 20 sobre 96. Ahora si sacamos mitad, acá va a ser igual a 10.
y acá va a ser igual a 48 si no me equivoco. Ok, sacamos mitad, 5, y acá va a ser igual a 24. Ok, entonces nos va a quedar arriba el número 5 y abajo el número 24. Ok, entonces la suma de esto nos va a dar 5 sobre 24. Ok, y lo puedes comprobar, ok, aplicando el método del ASPA. Entonces aquí lo ponemos. Promedio armónico va a ser igual a 2 sobre la suma de estos dos. ¿Y cuánto es la suma? Acá ya lo pusimos, o ya lo resolvimos. 5 sobre 24. Ok, ahora este 2 es como si fuera un 2 sobre 1. Ok, porque 2 entre 1 es 2. Y este es 5 sobre 24. Ok, ahora ¿qué se aplica aquí? Se aplica el método de los extremos y medios. ¿Quiénes son los extremos? El 2 y el 24. ¿Y quiénes son los medios? El 1 y el 5. ¿En qué consiste extremos y medios? Que se deben multiplicar. El 2 ¿con quién? Con el 24. Los extremos. 2 por 24. Sobre los medios. 1 por 5. Promedio armónico. Ok, entonces acá tenemos 2 por 24 va a ser igual a 48. Y 5 por 1 o 1 por 5 va a ser 5. Ahora, lo podemos dejar ahí, o también si quieres lo podemos dividir, como tú desees. Entonces vamos a dividirlo. 48 entre ¿cuánto? Entre 5. Entonces sabemos que 5 por 9 es igual a 45. Ok, ¿cuánto me queda? 3. Como no puedo ya seguir dividiendo, vamos a montarle una coma. El 0. 5 por 6, 30, y queda nada. Entonces, ¿cuánto va a ser la respuesta para este problema número 8? Va a ser 9,6. Y eso va a ser nuestra respuesta. Ahora vamos a pasar a la pregunta número 9. ¿Okay? En esta pregunta número 9 nos dicen calcula el promedio armónico. Es lo mismo. ¿Okay? Entonces vamos a aplicarlo. Promedio armónico. ¿Ok? Ahora, arriba, ¿qué es lo que va? Primero, antes de poner arriba, vamos a poner nuestra rayita. Ahí está. ¿Cuántos datos hay? Hay 4, entonces ponemos arriba 4. ¿Y qué más pasaba en el promedio armónico? Se sumaba las inversas de estos números. La inversa de 1 sigue siendo 1, más la inversa de 2 se invierte, 2. La inversa de 3 sigue siendo 3, o 1/3. Y la inversa de 6 va a ser 1 sobre 6. ¿Estamos claros? Porque si invertimos 1 es lo mismo. ¿Okay? 1 entre 1, 1. Sigue siendo lo mismo. ¿Okay? Entonces esto va a ser la forma. Arriba va la cantidad de datos y abajo es la suma de las inversas de estos números. Ahora, lo único que voy a hacer es sumar estos, o sea, todo lo que está acá. Entonces vamos a hacer un paréntesis por aquí y vamos a sumar 1 más 1/2 más 1/3 más 1/6. ¿Okay? Este 1 lo voy a poner como 1 sobre 1. ¿Okay? Acá vamos a aplicar aspa y aspa con estos dos. ¿Okay? Un ratito lo voy a dejar esto. ¿Okay? Multiplico 2 por 1, ya lo voy a hacer de frente. 2 por 1, 2, porque la flecha o esto me indica aquí, 2 con el 1. Más 1 por 1, 1. Y abajo, este con este, 1 por 2, 2. ¿Cuánto es? 3 sobre 2, porque 2 más 1, 3 medios. Ok, entonces esto sale esto. Ahora voy a sumar quién con quién, estos dos. Aspa y aspa. 6 por 1, 6. Signo más. 3 por 1, 3. Y luego dividido entre la multiplicación de ellos dos. 6 por 3, 18. 6 más 3 es 9. Y sobre 18. Si le sacamos novena 1, novena 2. ¿Por qué? Porque 9 por 1, 9. 9 por 2, 18. Entonces ahí está. Entonces esto va a ser igual a 1/2. Entonces aquí, la suma de este primer grupo, o sea, de esto que está acá, ¿cuánto salió? 3 medios. Más este grupo que está acá, ¿cuánto salió? 1/2. Ok. Y acá, ¿qué estoy viendo? Veo dos fracciones, que también los voy a sumar. Pero en este caso, ¿cuál es el detalle? Que sus denominadores son iguales. ¿Y qué pasa cuando tienes 3 medios más 1/2? ¿Qué pasa cuando sus denominadores son iguales? Se fusionan. Como son iguales, se hacen uno solo. ¿Estamos claros? Y lo de arriba simplemente se suma 3 más 1.
¿Estamos claros? Ahora 3 más 1, o bueno, acá 3 más 1 va a ser igual a 4. ¿Estamos claros? O bueno, abajo va a quedar 2. Arriba 4 y abajo 2. Y 4 entre 2 va a ser igual a 2. O sea, la suma de todo esto increíblemente va a ser igual a 2. ¿Ok? Entonces, promedio armónico. Tenemos arriba que quedaba 4. Y la suma de todo esto, o sea, de todo esto, que lo llevamos aquí, la suma de todo eso, ¿cuánto daba? Daba 2. Entonces, abajito aquí vamos a poner la suma de todo eso, daba 2. Entonces, el promedio armónico de estos números va a ser 4 entre 2, va a ser igual a 2. Y eso va a ser la respuesta de esta pregunta. Ahora pasamos a la siguiente pregunta, que es el problema número 10. En el problema número 10 también nos piden calcular el promedio armónico. Entonces ponemos el promedio armónico. ¿Cuántos datos veo arriba? Veo 4. Dividido entre la suma de las inversas. La inversa de 3 es 1/3 más la inversa de 6 va a ser 1/6 más la inversa de 3 va a ser 1/3 y más la inversa de 6 1/6. Arriba va la cantidad de datos, que son 4 datos, y abajo la suma de las inversas de estos números. Ahora a esto lo voy a sumar un costadito. Convenientemente voy a juntar 1/3 con 1/3, ok, o sea, esto con esto. Y acá 1/6, o sea, este que está acá, con este otro es 1/6. Lo tenemos ahí. Ok, si te das cuenta aquí, ¿cómo son sus denominadores? Iguales. ¿Y qué pasaba cuando son iguales? Se fusionan y se hacen uno solo. Y sumamos lo de arriba. 1 más 1, 2. Igualito acá. ¿Qué pasa cuando son iguales? Se fusiona. Como es 6, 6, se hace uno solo, 6. ¿Y qué pasa con los de arriba? Se suma 1 más 1, 2. ¿Ok? Esto solamente va a cumplir cuando sus denominadores son iguales. ¿Ok? 12. ¿Qué signo hay aquí? Más. Ahora este 3 con quién? 3 por 2, 6. Sobre, entre ellos 2, 3 por 6, 18. 12 más 6, curiosamente es 18. Sobre 18. Y 18 entre 18 va a ser igual a 1. ¿Ok? Entonces toda esta suma va a ser igual a 1. ¿Estamos claros? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Promedio armónico. Arriba quedaba 4. La suma de estos 4 números, ¿ok?, va a ser igual a 1, porque ya lo hemos demostrado acá. Entonces nuestro promedio armónico va a ser 4 entre 1, va a ser igual a 4. Y eso va a ser nuestra